En cuanto a los diagramas de cortante y momento flector en vigas, es importante tener las siguientes observaciones. Primero, debemos identificar el tipo de viga que vamos a tener. En este caso es una viga en voladizo. Y el primer paso que tenemos que hacer es identificar el tipo de cargas puntuales, o en este caso fuerzas distribuidas, que tenemos en esa viga y el tipo de apoyo. Para este caso tenemos eh, un apoyo fijo, el cual me va a resultar en eh, tres reacciones. Una en Y, una en X y un respectivo momento. Entonces, si observamos, este es un tipo de carga distribuida en forma de parábola. No conocemos ni la distancia x1 ni la distancia x2. Vemos que la distancia que hay de la carga distribuida, la altura que hay de B hasta este vértice es de 900 newton sobre metro y de este punto A hacia abajo es de 300 newton sobre metro y la longitud de la viga es de 6 metros. Entonces, el primer paso que hacemos nosotros es que tomar toda la parábola completa, ¿sí? Sumando incluso las dos alturas, 900 más 300, como vemos aquí esta parte rosada, y restarle la parte inferior que formaría como un rectángulo que tiene una altura de 300 y una longitud de 6 metros. En este caso, como no se conocen esas distancias, pues hacemos esta operación. Seguidamente, pues las tres reacciones que se me forman en a Y, a X y el momento en A. Y esta carga distribuida en forma de parábola me va a ocasionar una carga puntual. En este caso me voy a apoyar en las medidas de los centroides para una media parábola y voy a necesitar solamente la componente X de X trazo para ubicar esa carga distribuida, ubicarla en una carga puntual. Lo mismo la parte inferior, que como vemos que va hacia arriba, pues esa carga puntual que me forma ese rectángulo iría hacia arriba. Entonces, las tres reacciones, las dos fuerzas que me causan y importante, cuando vemos la tabla de centroide vemos que la distancia que hay desde el eje coordenado hasta el centroide, ¿sí? Me dicen que es 3 octavos de B que esa distancia que en este caso serían 6 metros. Para nuestro caso, como es el lado contrario, porque tenemos esa parábola contraria, pues va a ser el restante, que serían 5 octavos. Entonces, cuando aplicamos esa fuerza 1, ya sabemos que la fuerza viene siendo el área bajo la curva. Para este caso el área bajo la curva es 2 tercios de B por H, o sea 2 tercios de 1200 newton sobre metro por la distancia que son 6 metros, que es lo que llaman en H para estas fórmulas. Es de la fuerza 1 de 4800 newton y el X trazo, como lo decía con respecto al eje coordenado, pues va a ser 3 octavos, ¿sí? Pero con respecto a la posición contraria, pues ya va a ser 5 octavos, como lo podemos ver acá. Entonces, esto nos da una referencia de que trabajamos con 5 octavos. Seguidamente, pues tenemos esa fuerza 2, que también es el área bajo la curva del rectángulo que tenemos abajo. Simplemente es 300 por 6. Y como es un rectángulo, simplemente el X trazo es la mitad de esa distancia X. Paso siguiente, ya convertimos la carga distribuida en fuerzas puntuales. El paso siguiente es hacer sumatoria de momento. En este caso hago sumatoria de momento en el punto A. Al hacer sumatoria de momento en el punto A y decir que todo lo que vaya sentido antirreloj es positivo, igual a cero, entonces comenzamos que el momento en A me causa, ese momento en A está positivo porque también lo colocamos en esa dirección. La fuerza 1 y la fuerza 2 pues me van a ocasionar momento. En este caso la fuerza 2, que es de 1800 newton, me va a hacer girar la viga en el sentido antirreloj. Por lo tanto es positivo y se multiplica por su respectivo X trazo, que es 3 metros. Y la fuerza 1, si nos damos cuenta en su dirección, me va a hacer girar la viga en el sentido horario, ¿sí? Por lo tanto, ese momento va a ser negativo. Entonces, de esta primera ecuación podemos sacar cuánto vale el momento en A, 1200 newton por metro. Y la siguiente, pues la sumatoria de fuerzas en X, vemos que a X no tiene ninguna fuerza que la contrarreste, entonces va a valer 0. Y el último, la sumatoria de fuerzas en Y,
Con este propósito pues podemos ver que AY, ¿sí? Vale 3000 newton, que sería hacia arriba AY, hacia abajo F1, que es menos 4800, y hacia arriba F2, que es 1800. Entonces, 3000 newton y apunta en dirección positiva. Entonces, el primer paso que tenemos que hacer es convertir esas cargas distribuidas en cargas puntuales. Recordar un poco las áreas de un trapecio, porque cuando tengamos cargas distribuidas en forma de trapecio, pues debemos saber que esa área bajo la curva equivale a la fuerza puntual que va a ocasionar esa carga distribuida. Y también recordar el área de un triángulo rectángulo, que simplemente base por altura sobre 2. Estas fórmulas son para recordar cuando tengamos cargas distribuidas en esta forma de triángulo rectángulo y de trapecio. Otro punto importante para los diagramas de cortante es saber cómo es la tendencia que tiene. Cuando vayamos a hacer el diagrama cortante, que lo primero que tenemos que hacer en la primera línea es la viga, y en la viga pueden aparecer o cargas puntuales, o cargas distribuidas en forma rectangular, o cargas distribuidas en forma de triángulo rectángulo, o cargas distribuidas en forma de trapecio. Entonces la primera línea corresponde a la gráfica de la viga. La segunda línea, la segunda fila, digámoslo así, corresponde a cómo van apareciendo los diagramas de cortante. Y la tercera línea, ¿sí? La tercera fila, vienen cómo van apareciendo el diagrama de momento flector. Entonces, cuando tengamos una carga puntual, por lo regular en el diagrama cortante me va a aparecer entre una carga puntual y otra, se me va a formar un rectángulo. Y en el diagrama de momento flector, de un rectángulo, al hacer el área bajo la curva, me va a aparecer un triángulo rectángulo. Cuando en la viga tengamos una carga distribuida en forma de rectángulo, en el diagrama de cortante me va a aparecer un triángulo rectángulo. Y en el diagrama de momentos, por lo regular, me va a aparecer una parábola. El otro caso que tenemos es cuando la carga distribuida sea en forma de triángulo rectángulo. La gráfica que va a aparecer aproximadamente en el diagrama cortante va a ser una parábola, y luego en el diagrama de momento flector va como subiendo un nivel. En el diagrama de momento flector ya va a aparecer una enjuta parabólica. De acuerdo a esto, también tenemos una misma tendencia para una carga distribuida en forma de un trapecio, en forma de trapecio. En este orden de ideas, pues miramos un primer ejercicio. Vemos una viga que está apoyada en A y en B. En A tiene un patín, va a ocasionar una reacción. En B tiene una articulación, por lo tanto va a ocasionar una reacción BY y BX. Vemos que hay una carga distribuida que tiene un valor de 40 libras por pulgada a lo largo de 12 pulgadas en la viga, o sea, es decir, del punto A al punto C. Y en el punto E, una carga puntual en dirección hacia abajo de 400 libras. Entonces me piden que determine, lógicamente que el primer paso que yo debo hacer es determinar las reacciones para posteriormente hacer los respectivos diagramas de fuerza cortante y momento flector. Entonces, el primer paso es, claro, esta carga distribuida en forma de rectángulo, pues simplemente sería el área bajo la curva de ella, sería multiplicar su altura, que es 40 libras por pulgada, por la base, que son 12 pulgadas, y esa que me convierte en una carga puntual de 480 libras. Entonces, aquí podemos ver la observación, cómo lo hacemos, y las respectivas reacciones que me van a ocasionar. En A el patín y en B la articulación. Posteriormente, pues, lo que decíamos ahorita, convertimos esa carga distribuida en una fuerza puntual, que sabemos que es el área bajo la curva, y sabemos que eso se logró porque fue en forma de rectángulo, y el punto de aplicación de esa carga puntual viene siendo en el centro, o sea, a 6 pulgadas de A o a 6 pulgadas de C, ¿sí? Porque es un rectángulo como tal. Teniendo identificado eso, ya procedo a hacer las reacciones. Puedo hacer sumatoria de momentos en A, o en este caso las hice en sumatoria de momentos en B. Entonces, lo mismo, hago sumatoria de momentos en B, todo lo que gire contra la manecilla de reloj positivo. Si nos damos cuenta, como es en B, A me va a hacer girar
a la viga en sentido de la manecilla de reloj. Por lo tanto, multiplico A por 32 pulgadas que hay de A hasta B. La fuerza de 480 libras, que fue la resultante de esa carga puntual, de esa carga distribuida, pues me hace girar en sentido positivo y se va a multiplicar por 26 pulgadas, que es lo que hay del punto de aplicación hasta el punto B. Y la de 400 libras, que está a 10 pulgadas, pues también hace girar la viga en el sentido de las manecillas del reloj, contrario a la manecilla del reloj con respecto a B. Entonces ahí saco lo que es la reacción A, hago sumatoria de fuerzas en Y, saco la reacción BY y BX, no tiene nadie que la contrarreste, va a ser 0. Entonces, en ese orden de ideas, el primer paso ya lo llevamos a cabo, que era saber cómo puedo yo tener esa reacción. Posteriormente, ya procedo a hacer el respectivo diagrama cortante y el respectivo diagrama de momento flector. Entonces, fíjense que en la primera línea, como les mencionaba yo, dibujo la viga con las respectivas. Entonces, primero, la reacción A, que me dio 515 libras, la reacción BY, 365 libras, esta fuerza puntual que apunta hacia abajo, de 400 libras que estaba aplicada, y dejo montada la carga distribuida, que viene en forma de rectángulo, que ya sabemos que cuando hagamos el diagrama cortante me va a ocasionar de un rectángulo a un triángulo rectángulo, y en el diagrama de momento de un triángulo rectángulo me va a ocasionar una parábola. Entonces comienzo, 515 libras, va hacia arriba, entonces listo, 515 libras, comienzo hacia arriba. Si esta reacción me hubiera dado hacia abajo, pues comenzaba hacia abajo. El eje coordenado 0 es donde comienzo yo, y es donde yo debo terminar cuando acabe la viga. Debo llegar a 0 para indicar que ese diagrama cortante cerró. Posteriormente, si se dan cuenta, en el punto A arranco en 515 libras, ya definí que eran libras, y veo que hay una carga distribuida que viene en forma de rectángulo. Esa carga distribuida, el área bajo la curva, pues ya sabemos que es 480, que es multiplicar 40 por 12. Como es 480 y me va a ocasionar un triángulo rectángulo que viene bajando, vemos que no puedo yo bajar hasta 0, porque ya yo sé que la altura de aquí a aquí es 515. Entonces, ¿hasta dónde bajo yo? Pues la resta de 515 menos 480, o sea que llegué hasta 35. Entonces ya estoy en el punto C, ¿sí? Ya bajé esos 480. Si nos damos cuenta, del punto C hasta el punto E no hay nada. Quiere decir que ahí se me forma una recta paralela horizontal, hasta que vemos que en el punto E hay una fuerza de 400 newton que apunta hacia abajo. Es decir, que ahora debo dirigir el diagrama bajando. Pero yo sé que la distancia que hay de aquí hasta 0 es de 35, quiere decir que le debo agregar el restante para completar los 400. Es decir, que para este caso, desde el punto 0 hacia abajo, yo bajo menos 365. No acostumbro a utilizar signos negativos, simplemente que sepamos que la suma de los dos me va a dar 400. Es decir, de aquí hasta este punto que bajé hay 400. Pero desde el punto 0 del diagrama cortante hasta abajo hay 365. Del punto E al punto B no hay nada, quiere decir que también seguimos con una línea horizontal y nos damos con la sorpresa de que aquí en B hay una reacción, ¿sí?, de 365 libras y va subiendo. Quiere decir que vuelvo nuevamente al punto 0 y por lo tanto el diagrama cortante cerró. Cerró, arrancamos en 0 y terminamos en 0. Menos 365 y después subimos 365, entonces nos cerró perfectamente. Ahora bien, ya tenemos idea de cómo hacer el diagrama cortante. Ahora nos vamos a ver el diagrama de momento flector. Este diagrama de momento flector, primero identificamos acá arriba hay un área de un trapecio y esa área del trapecio va a ser lo que sería para nosotros el primer momento, momento 1. Después seguiría un área de un rectángulo y por último un área de otro rectángulo. Los dos primeros van hacia arriba porque están en la parte positiva y el último va hacia abajo porque está en la parte negativa. Entonces, calculamos M1. Es un trapecio, ya sabemos que sería longitud larga más longitud corta multiplicado por la H, o sea 515
más 35, aquí está, multiplicado por la distancia que lo separa, que sería 12 pulgadas, y dividido entre 2. Entonces vale 3300. ¿De acuerdo? Entonces, comienzo en cero porque en el punto A no hay ningún momento, comienzo en 0, y subo. ¿Hasta dónde debo subir? Hasta 3300. Y ya habíamos mencionado que un trapecio me ocasionaba, en el momento flector, me ocasionaba una parábola. Esa es la dinámica que se tiene. Listo, estoy en el punto C. Del punto C al punto D, vemos que arriba me forma un rectángulo. Quiere decir que este le podremos llamar momento 2. ¿A qué será igual ese momento 2? Pues a multiplicar 35, que es la altura, por la base, que son 10, y sé que ese momento son 350 libras por pulgada. Como está en la parte superior, quiere decir que este rectángulo me va a ocasionar un triángulo rectángulo. ¿Qué tendencia va a llevar? Hacia arriba. ¿De acuerdo? Hacia arriba. Este pequeño triángulo rectángulo que está acá. Pero, como yo ya estoy partiendo de un punto que es 3300, donde quedé en el primer momento, pues yo llevo a decir, bueno, me dio la segunda área 350. Entonces, como sumar 3300 más 350, subo hasta un punto superior que es 3650. Si se fijan, yo lo llamé como si fuera M2 asterisco, para tener eso claro. Listo, y del punto E al punto B hay un rectángulo, pero está por debajo. Y sabemos que un rectángulo me ocasiona un triángulo rectángulo. Pero ¿hacia dónde iría ese triángulo rectángulo? Hacia abajo, porque está en el lado negativo. ¿Cómo lo calcularíamos? Pues base por altura, 365 por 10. Y ese es el que llamaríamos nosotros como un M3. ¿Hacia dónde iría? Hacia abajo. Cuando yo multiplico 365 por 10 me da 3650. Y oh sorpresa, que cuando bajo yo, estoy en 3650, lo que baje yo 3650, pues llego a 0. Quiere decir que el cortante cerró. Cerró y tengo las dos gráficas perfectamente ya cerradas de esta viga. Ahora, debo identificar, listo. Por último, ¿dónde se tiene el cortante máximo? Aquí en 515 libras, el máximo, porque el otro es 365 libras y 35 libras. Entonces el máximo es 515. Y el punto máximo donde la viga tiende a flexionarse más es en el punto E, que es donde el momento flector vale 3650. O sea, este punto E de la viga es el punto crítico, porque aquí es donde la viga tiende a flexionarse, por eso se llama momento flector, donde tendería en algún momento a fallar, ¿sí? Al tener esas cargas durante mucho tiempo. De acuerdo, tenemos esta otra viga, una viga que tiene acá un punto, podríamos llamar un punto A si quisiéramos, ¿sí? Aquí tiene otro apoyo B, tiene una carga puntual de 50 kilonewton y una carga distribuida de 20 kilonewton sobre metro. Si nos damos cuenta, en este caso, pues no me enfoqué en allá las reacciones. Ya yo sé que la reacción en este primer punto es de 40 kilonewton y aquí es de 90 kilonewton. Aquí pasa algo muy particular, que es, arriba hay una carga distribuida en dirección hacia abajo, pero en toda la mitad me dio la reacción, ¿sí?, que apunta hacia arriba. Entonces, aquí lo más coherente es dividir esa carga distribuida en dos para cuando vayamos a hacer los respectivos diagramas. Entonces, ¿cómo lo haríamos? Primero, arrancamos en el primero, 40 kilonewton, sube, 40 kilonewton, aquí está, viene horizontal porque no hay más cargas, ¿sí? Viene horizontal hasta que llega a esta carga puntual de 500 kilonewton que viene bajando. Entonces, como estaba yo en 40 y debo bajar 50, quiere decir que quedé en la parte inferior en menos 10, digámoslo así, o 10 en la parte negativa. Vengo horizontalmente hasta que observo que comienza la primera porción de esa carga distribuida, ¿sí? Que son 2 metros. Entonces, listo. Esta primera porción que me está mostrando aquí es un rectángulo. El área bajo la curva de ese rectángulo, ¿qué viene siendo? Base, que son 2 metros, por la altura, que son 20. 2 por 40, perdón, 2 por 20, 40. Entonces, bajo 40. Bajo. ¿Y por qué bajé? Porque esta carga distribuida viene en sentido hacia abajo. Entonces, bajé. Como yo estaba en 10
y 20 por 2 me dio 40, entonces bajé hasta 50. Aquí estoy en 50. Listo, llegué a este punto donde está la otra, al otro apoyo, que me generó una reacción de 90 kilonewton hacia arriba. Entonces subo, como estoy en 50 y la reacción es de 90, subo, 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 subo. De aquí hasta acá 50 más 40, 90. 90. Y de aquí para allá sigue la otra porción de la carga distribuida, que también es 20 por 2, o sea, 40. Entonces estaba en 40, como viene bajando, ese triángulo rectángulo también viene hacia abajo. Entonces, ¡prum!, llego a 0 nuevamente. De 40, 40 menos 40, 0. Y eso indica que ya el diagrama cortante cerró. Cerró. El diagrama de momento flector. Entonces vamos a ver cuántos momentos me van a aparecer. Me va a aparecer un momento 1, que va a ser el área de este rectángulo. Un momento 2, que va a ser el área de este otro rectángulo pequeño. Un momento 3, que va a ser este trapecio que vemos acá. Este trapecio que se me forma acá. Y un momento 4, que va a ser este triángulo rectángulo. Entonces, ¿cómo comenzaríamos? M1, M2, M3 y M4. Hallamos cada uno de ellos porque son simplemente áreas. El primer área, 40 por 1, 40 kilonewtons por metro. El área este que llamé yo momento 2, pues será 10 por 2, 20 kilonewtons por metro. Esto que es un trapecio, recordemos que sería longitud corta más longitud larga, o sea, 10 más 50, mírenlo, kilonewton por la distancia que lo separa, que son 2 metros, dividido entre 2, entonces 60 kilonewton por metro. Y el momento 4, que sería un triángulo rectángulo, base por altura sobre 2. 40 por 2 sobre 2. 40 kilonewton por metro. ¿Cómo hacemos nosotros? Ya sabemos que este es un rectángulo, me va a ocasionar un triángulo rectángulo, una parábola, ¿cierto? Y aquí también una parábola. Entonces, ¿cómo me quedaría el diagrama cortante? Primero, arranco en 0, como está hacia arriba, ¿cierto? Entonces, sube, el triángulo rectángulo, sube. ¿De cuánto es? ¿Hasta dónde subir? Hasta 40. Aquí está, hasta 40. Ese fue el momento 1. El momento 2, ¿me dio cuánto? Me dio 20. Es un rectángulo que está por debajo. Un rectángulo, por lo tanto, en el diagrama cortante va a ser un triángulo rectángulo que venga bajando. Aquí está. ¿Cuánto debe bajar? 20. 20. Como estaba en 40 y bajé 20, ¿en qué medida quedé yo? Quedé en 20. Estoy aquí en 20. Me voy al momento 3, que esto era, o es mejor, un trapecio me va a ocasionar una parábola. ¿De cuánto va a ser? De 60 kilonewton por metro. Pero yo estoy ubicado en 20. Cuando yo haga la parábola, bajo con la parábola, bajo hasta menos 40, digámoslo así. Entonces, ¿por qué hasta menos 40? Porque menos 40 y 20 acá, entonces ya tengo esa medida del momento que fue de 60 y llegué aquí. Y por último, entonces viene bajando. Por último, este triángulo rectángulo está arriba. Por lo tanto, la parábola que me va a generar va a ser hacia arriba. ¿De cuánto fue el momento 4? Fue de 40 kilonewtons por metro. Por lo tanto, a 40 menos 40, ¡prum!, llegó a 0. Y por lo tanto, no cerró, o sí cerró, mejor, sí cerró ese momento, ese diagrama de momento flector. Ahora, identificamos cuál es el cortante máximo. Pues va a ser 50 kilonewton, aquí está. ¿Y cuál va a ser el momento flector máximo? Pues tiene dos puntos. Aquí 40 y abajo menos 40. Entonces quiere decir que esa viga está sometida a dos puntos críticos. Aquí donde está la carga de 50 kilonewton, ¿sí?, va a tener un momento crítico de flexión. Y otro punto crítico de flexión es aquí donde está la articulación, que también me genera un momento de 40 kilonewton por metro. Esta última viga, vemos que tiene una carga distribuida en forma de rectángulo, una reacción de 1520 kilogramos hacia arriba, el punto A, ¿sí? La carga distribuida va de A a B, ¿sí? Vemos que en el punto C hay una carga puntual hacia abajo de 800 kilogramos y vemos que también hay un momento en C.
de 800 kilogramos por metro. ¿Sí? Entre el punto D y el punto E hay una carga distribuida en forma de triángulo rectángulo que tiene una altura de 1200 kilogramos sobre metro y la reacción que me ocasiona hacia arriba en ese punto E, ¿sí? Es de 2280 kilogramos. Entonces, ¿cómo procedemos? Aquí tenemos el diagrama cortante. Entonces comenzamos con 1520. Subo 1520 kilogramos. ¿Listo? Que fue esta primera fuerza puntual hacia arriba. ¿De acuerdo? Listo. Seguimos. Esta carga distribuida que es de forma rectangular de 400 kilogramos sobre metro por una distancia de 3 metros, pues me va a dar un área de 1200. Entonces, como estaba en 1520 y debo bajar con triángulo rectángulo bajo hasta 320. ¿Por qué bajé hasta 320? Porque 1520 menos 1200, pues me da 320. ¿De acuerdo? La otra, vengo aquí, no hay más cargas entre B y C, por lo tanto vengo horizontalmente, llego al punto C y me encuentro con una carga distribuida que va bajando. Esta carga distribuida es de 800, entonces bajo una línea vertical 800. Como de acá hasta 0 hay 320, pues le completo lo que hace falta para 800, que son 480. Estoy en este punto acá inferior, 480. Por ahora en el diagrama cortante no me influye este momento. Este momento lo dejo por ahora quieto. Me va a influir es en el diagrama de momento flector. Listo, estoy en el punto C. Del punto C al punto D no hay nada. Vengo acá, no hay nada. Y observo que viene un triángulo rectángulo de un área bajo la curva que es 1800. Ya sabemos que base que son 3 metros por la altura 1200 sobre 2, 1800. Y esta señora me va a ocasionar una parábola. Entonces bajo, un arco de parábola, bajo, se baja y se llega a obtener 2280. ¿Cómo sale el 2280? Pues 1800, de aquí hasta acá debo bajar yo 1800. Pero yo estoy arrancando de un punto de referencia que es 480. Entonces 1800 más 480, donde arranqué yo, llegué a 2280. Aquí estoy. Por último vemos que la reacción en este punto E, va hacia arriba y es de 2280. Entonces, eureka, subo 2280 y prun, cerró ese diagrama de cortante. Ahora, para el diagrama de momento flector, vemos que hay una primera área, trapecio, una segunda, que también que es un rectángulo, una tercera que es un rectángulo, y una cuarta que lo compone este rectángulo más esta enjuta parabólica, porque aquí me da una enjuta parabólica. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacemos el diagrama de momento? Comienzo. Este primer señor, que es un trapecio, me va a generar, listo, es un trapecio, me va a generar un momento, que es de ¿cuánto? 1520 más 320 por 3, dividido entre 2, me da 2760. Arranco en 0 y subo, prun, llegué al punto B, 2760. Estoy aquí. Luego, este rectángulo está por encima y es un rectángulo, por lo tanto me va a ocasionar un triángulo rectángulo. ¿De cuánto es ese triángulo rectángulo? Que lo llamo momento 2. Es de 320 por 2, 640. Listo. Este pequeño rectángulo del área bajo la curva, que es el momento, vale 640. Como se sube, como subimos, subí, y yo estoy partiendo de un punto que vale 2760, quiere decir que subo hasta 3400. ¿Por qué 3400? Porque 2760 más 640, 3400. Estoy aquí en el punto C. Entonces, ok, hay un momento de 800. Entonces, estoy en 3400 más 800. Aquí está, subo, más 800. Quiere decir que subí hasta 4200. Ahí está. 3400 más 800, 4200. Sigo. Este otro que lo voy a llamar, por decir algo, momento 3. Es un área bajo la curva
que es un rectángulo, entonces también 480 por 2 metros, ¿de acuerdo? 480 por 2 metros, 960. Entonces, claro, como es 960, aquí está 960, y yo estoy ubicado en 4200, pues debo bajar con un triángulo rectángulo. ¿Por qué bajé en forma de triángulo rectángulo? ¿Por qué bajé? Porque está por la parte inferior, ¿sí? Por lo tanto, debo bajar la parte inferior, en el lado negativo. Y bajé hasta 3240 porque yo debo restar 4200 menos 960, 3240. Estoy aquí en el punto D. Y por último, veo que hay dos áreas acá. Un triángulo rectángulo más esta enjuta parabólica. Entonces, la enjuta parabólica, que aquí la subrayé, ¿qué viene siendo? A por H sobre 3. A por H sobre 3, 2280, aquí está, por 3 metros, divido entre 3 y saco que esta área vale 2280. Pero este rectángulo arriba, pues va a valer ¿cuánto? Va a valer 480 por 3, va a valer 960, esta área abajo va a valer 960 kilogramos por metro. Entonces, al sumar las dos, me va a dar 3240. Entonces, estoy en 3240 y bajo 3240 porque está por el lado negativo y efectivamente me cierra el momento flector. Llegué a cero nuevamente. Esta última viga, te las dejo aquí, van a por favor a hacerla, a ver cómo les queda. ¿Listo? El diagrama de cortante, ya no tienen que calcular reacciones porque ya están 1360, 2360. Entonces, hacer la gráfica de momento flector y la de cortante para ver cómo le cierra.